¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, literal, le está dando la vuelta a todo el panorama financiero y político de Norteamérica. Vamos a desglosar esa compleja intersección entre la presión comercial de Estados Unidos y la economía de México en este 2026. Es una realidad que ya está sacudiendo los mercados y que exige toda nuestra atención. Así que comencemos a desentrañar este efecto dominó. Para que tengan el mapa completo de lo que veremos hoy, lo dividimos en 5 puntos clave: la presión sobre el futuro del TEMEC, el impacto directo en la industria automotriz, el freno de las inversiones por la incertidumbre, la contracción de la economía mexicana y, finalmente, un vistazo al turismo con el Tianguis en Acapulco. Vámonos directo. Punto número 1. La enorme presión sobre el futuro del TEMEC. Imagínense una verdadera bomba de tiempo. Hace apenas un año, Donald Trump lanzó la propuesta de clavarle un arancel del 25% a los autos fabricados en México y Canadá. Y bueno, hoy en día, las tensiones diplomáticas entre Washington y Ottawa ya nos tienen con retrasos importantes en las pláticas. Todo esto nos lleva a una fecha que tienen que marcar en rojo en el calendario: 1 de julio de 2026. Esa es la fecha límite absoluta para cerrar la renegociación. O sea, el reloj ya está corriendo y la presión sobre los negociadores está a tope. Y es que el contraste en los números es radical. Bajo el TEMEC actual estamos hablando de un 0% de aranceles. Cero. Es básicamente el motor de nuestro libre comercio. Pero en la otra esquina, la postura de Donald Trump amenaza con imponer ese 25% sobre los automóviles ensamblados tanto en México como en Canadá. Piénsenlo, este es un choque estructural enorme que cambiaría por completo las reglas del juego para cualquier empresa haciendo negocios en Norteamérica. Obviamente las empresas no se iban a quedar de brazos cruzados. Según un reporte exclusivo del Wall Street Journal, gigantes como Toyota, Honda, Nissan y Hyundai ya le mandaron un mensaje clarísimo al equipo económico de Trump. Si perdemos el tratado o si nos ponen aranceles, vamos a retirar nuestros modelos más baratos de Estados Unidos. Así de fuerte. Es una advertencia que subraya el golpe directito que esto le daría al bolsillo del consumidor promedio. Lo que nos lleva al punto número 2, el impacto real en la industria automotriz. Para entender la gravedad de esto, vean estas cifras. Hoy por hoy, solo un 7% de los autos nuevos en Estados Unidos cuestan menos de $30,000. Y agárrense, porque 8 de los 10 más económicos los fabrican marcas extranjeras que dependen totalmente de las cadenas de suministro que cruzan la frontera con México. Sin esa integración, el auto económico en Norteamérica enfrenta un riesgo real de desaparecer. Y estamos hablando de los autos que vemos todos los días en la calle: el Toyota Corolla, el Honda Civic, el Nissan Sentra. Estos modelos dependen de piezas que cruzan la frontera múltiples veces durante su armado. Por eso, para las plantas y los proveedores en México, los analistas llaman a esto la versión nuclear de la amenaza comercial, porque ponen la cuerda floja a su mercado más grande. Para ponerle una dimensión a esto, hablemos de esta cifra: 3.4 millones. Esa es la cantidad exacta de vehículos que México exportó en todo el 2025, y casi el 80% de toda esa producción se fue directito a Estados Unidos. Un cambio repentino en los aranceles simplemente rompería las líneas de ensamblaje y golpearía una de las venas más importantes de la economía mexicana. Pasamos al tercer tema: la incertidumbre política y el freno de las inversiones. Porque todo este ruido ya está cobrando factura. Fíjense en este dato de la firma Oxford Economics: $17,400 millones. Ese es el capital exacto en inversiones empresariales que ya se frenó o de plano se perdió desde 2025 hasta principios de 2026. Básicamente, ante la falta de reglas claras y la incertidumbre política, el capital detiene sus operaciones. Pero espérense, porque la cosa no acaba ahí. El mismo reporte nos advierte que México podría perder otros $30,200 millones adicionales durante el resto de 2026 si sigue este clima de desconfianza. Es un trancazo durísimo para sectores que llevan años confiando en la estabilidad de la región. Y claro, todo esto nos conecta con el punto 4, la contracción en la economía mexicana. Los datos oficiales ya lo están reflejando. Arrancamos el año con lo que los economistas llaman una contracción económica, es decir, la actividad del país bajó el ritmo. Y esto fue confirmado nada menos que por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, en el Senado. Explicó que el dinamismo que traíamos en 2025 prácticamente se frenó en seco en este primer trimestre de 2026. Ahora, ¿qué se está haciendo al respecto? El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está moviendo varias piezas para estabilizar el barco a nivel interno. Primero, armaron un acuerdo para topar el precio del diésel a 27 pesos por litro, buscando que los costos de transporte no disparen la inflación.
Segundo, le apuestan con todo a un rebote en el segundo trimestre, apoyados en un aumento del gasto en infraestructura pública y, por supuesto, en el empujón económico del Mundial 2026. Finalmente llegamos a nuestro quinto punto, el turismo y el tianguis turístico en Acapulco. Y esto es súper interesante porque la edición 50 del Tianguis Turístico es como una radiografía perfecta del contraste que vive el país. Por un lado, vemos un impulso tremendo por atraer inversión. Reunieron a los 32 estados y a compradores globales para reafirmar que Acapulco está en pleno renacimiento como destino internacional. Pero por el otro, se toparon con la realidad logística, sufriendo afectaciones por una megafuga de agua y hasta un apagón durante la inauguración. Es la imagen viva de un país tratando de reactivarse en medio de retos de infraestructura bastante serios. Entonces, viendo todo el panorama, nos queda una pregunta gigante en el aire. Con la fecha del 1 de julio ya a la vuelta de la esquina, ¿cómo le van a hacer los países de Norteamérica para equilibrar todas estas presiones comerciales, la amenaza de los aranceles y la incertidumbre interna? El dominó ya empezó a caer y las implicaciones nos van a afectar a todos. Manténganse informados y nos vemos en la próxima.